Me da mucho gusto darte la bienvenida a esta tercera lección de esta serie que hemos llamado Vive, experimenta la vida. En esta tercera lección quiero hablarte específicamente de cómo comunicarnos con Dios, cómo platicar con Dios y cómo mejorar nuestra relación con Él. Porque recuerda, no se trata de una religión, se trata de tener una relación con Él. Y Jesucristo es una de las cosas que vino a modelarnos con su ejemplo. Jesucristo es la primera persona que se refirió a Dios el Padre precisamente como el Padre o Papito. De hecho, la palabra Abba, que tú puedes encontrar en el original del Nuevo Testamento, significa literalmente papito. Y lo podemos experimentar o leer en Romanos 8:15, cuando Jesús dice, bueno, es Pablo hablando, dice, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Pablo nos está, con la inspiración del Espíritu Santo, dejándonos saber que ahora nos podemos referir al Padre como papito. Y esto si tú no lo sabías, debe revolucionar tu forma de pensar y de platicar, de relacionarte con Dios. Tal vez terrenalmente tuviste un padre muy estricto, que tenías que hablarle a veces de una manera tan respetuosa que tenías que decirle por tercera persona, ¿verdad? Usted, y no podías referirte a él como papi, papito. Y en ocasiones esa forma de pensar la traemos a nuestra relación con Dios. Aquí, si hubiera alguna duda, Pablo la hace a un lado y nos deja bien claro que nos podemos referir a Dios como papito. Y esto cambia toda nuestra oración. De hecho, Jesús mismo, ahora sí es Jesús, en Juan 15:15 dice, ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que mi Padre le oí decir se los he dado a conocer a ustedes. Por si quedara alguna duda, la hacemos a un lado y nos podemos referir en oración a Dios como papá, como papi, papito. Y en esta cita de Juan nos deja ver que también como amigos, ya no somos siervos, ya no somos esclavos del pecado, y a pesar de que en muchas partes de la Biblia se refiere a nosotros como que estamos sujetos a la voluntad de Dios, Él nos llama amigos porque nos ha dado a conocer, Jesucristo nos dio a conocer todo lo que escuchó del Padre. En Mateo 6:7 hay una versión similar que dice, y al orar no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Es triste, pero tal vez te ha pasado que en algunas religiones te dejan de tarea al repetir 3, 4, 30 veces una misma frase o una línea de frases aprendidas, y piensan que por tanta repetición tú vas a tener una mejor relación con Dios. Y aquí lo deja bien claro Jesús, que nos debemos de referir a Él como papá, como papito, como amigo, y tener una conversación racional, entendiendo que no se trata de hablar por hablar, se trata de expresar nuestro corazón a Dios y decirle cómo nos sentimos. Él ya lo sabe, pero le gusta el que nosotros reconozcamos cuando tenemos miedo, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos tantas emociones que a veces nos abruman, y tenemos que aprender a expresarnos con Dios. Es por eso que la oración es tan importante, porque aparte de cambiar las circunstancias que están a nuestro alrededor, cambia nuestro corazón. Y al cambiar nuestro corazón, en ocasiones lo que está afuera, el exterior, ya sea la relación con alguien o el problema económico o la situación de salud, no cambian para nada, pero mi punto de vista ahora es más como el de Dios. Ahora tengo paz porque veo las cosas desde el punto de vista de Dios al momento de expresarme, de decirle todo lo que siento. Es por eso que es tan importante la oración. Ahora déjame enfocarme un poquito en el contenido
de nuestra oración. Y ese es el segundo punto que quiero transmitirte el día de hoy, que debemos de tener muy claro el agradecimiento. Agradecimiento. Al platicar con Dios debo de acompañarlo de agradecimiento. ¿Por qué es tan importante el agradecimiento? Porque como seres humanos tendemos siempre a ver lo que nos hace falta, a enfocarnos en lo que deseamos más allá. No sé si ese sea tu caso, pero en el mío, cuando es mi cumpleaños y veo los regalos, y unos días después empieza mi corazón a desear alguna otra cosa, o en Navidad o en alguna festividad así donde anhelas algo y ya que lo obtienes lo disfrutas por un par de semanas, pero después ya está tu corazón nuevamente pensando, ¿qué más quiero? Bueno, esto es algo característico de un corazón o del corazón del ser humano. Somos insaciables, somos egoístas y eso ofende a Dios. Tenemos que hacerlo a un lado. Y la medicina para el egoísmo o el materialismo es el agradecimiento. Y en Primera de Crónicas 29, 10 al 13, en la Nueva Versión Internacional dice: Entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea. Bendito sea Señor, Dios de nuestro Padre Israel, porque siempre y para siempre. Todos son, Señor, tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo es tuyo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Qué ejemplo de reconocer quién es Dios, de lo que hace Dios, en este caso es el rey David, pero no es porque Dios no sepa estas cosas, es porque al momento de que el rey David lo está reconociendo en su corazón a la hora de estarlo hablando, su mente le queda bien claro. Que no es la coincidencia, en este caso el rey David, el ser rey, el tener poder, riquezas, tampoco fue obra de la casualidad o de la política o del poder económico o de la herencia de su familia. No, él está reconociendo que lo que tiene fue porque Dios, o lo que tuvo fue porque Dios se lo dio y se lo permitió. De la misma manera nosotros debemos de aprender a reconocer a Dios, de no pensar que nosotros somos quienes logramos las cosas. Cuando recibimos un cheque por algún trabajo que hicimos, no debemos de pensar que fuimos nosotros. Físicamente tal vez nosotros hicimos el trabajo, pero quien nos da el intelecto, quien nos da el empleo, quien nos da la oportunidad de tener salud es Dios. Somos colaboradores con Dios, hicimos una parte, pero quien nos permite el tener esas bendiciones es Dios. Entonces, un elemento clave en mi oración debe de ser agradecimiento. Y el tercer punto que quiero compartirte, que en esta ocasión sería el segundo elemento que debe de tener tu oración. El primero es agradecimiento, el segundo es arrepentimiento. Al platicar con Dios debo de acompañar mi oración de arrepentimiento. Y en Segunda de Crónicas 7:14 hay un texto que es digno de que te lo memorices. Es una promesa espiritual que yo te invito a que la grabes en tu mente, en tu alma, en tu corazón. Y dice así: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. No sé cuántas veces estás encontrado en situaciones difíciles donde te hace falta empleo, o donde te hace falta salud, o donde estás pasando por un valle de sombra y de muerte, ¿verdad? Como dice en el Salmo 23. Es normal, aún siendo hijos de Dios, precisamente por eso está en el Salmo 23, donde nos dice que Dios es nuestro pastor, pero eso no quiere decir que no vamos a andar en valle de sombra y de muerte. En ocasiones a esto se le llama pruebas, que aunque yo me estoy portando bien,
vienen tiempos difíciles, no te debes de desanimar. Quiero ser realista contigo. El que nosotros seamos hijos de Dios no quiere decir que Dios nos pone en una burbuja de cristal donde ninguna situación mala nos va a alcanzar. No, quiere decir que estamos en este mundo, pero Dios tiene un trato especial con nosotros y parte de ello es esta promesa. Sin embargo, tiene un elemento. Son varios, pero quiero hacer énfasis en el elemento que te quiero transmitir en esta lección, que es el arrepentimiento. Dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ora y busca mi rostro, y luego viene ese elemento, dice, y se convirtieren de sus malos caminos. El convertirme de mis malos caminos quiere decir que debe de haber un cambio de actitud, que lo que yo hacía cuando me entero que es malo de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a mi opinión ni la de mis amigos ni mis familiares, sino de acuerdo a la Biblia, dice que entiendo que es algo malo, que Dios no le agrada, entonces hay un cambio de conducta. Eso se le llama arrepentimiento. En otras palabras, es así como en una señal de tráfico, cuando yo voy en una dirección y veo una vuelta en U, que debo de dar una vuelta en U, y entonces doy la vuelta y vengo en dirección contraria. Eso es lo que literalmente significa la palabra arrepentimiento. Una vuelta en U, regresar en dirección contraria hacia donde iba. Nos íbamos alejando de la presencia de Dios. Entendemos que Dios nos está llamando a ser justificados, como lo vimos en la lección 1, que Él nos ama y quiere que procedamos a volver a tener una relación con Él. Entonces me arrepiento y doy una vuelta en U, y entonces vengo de regreso a Él. Eso es lo que Él busca en mi oración, porque ya me he arrepentido con respecto a tener una relación con Él, pero por otro lado sigo ofendiéndole en algunas otras áreas de mi vida. En algunas es porque no sé, por ignorancia, porque no he estudiado la Biblia, pero en otras ocasiones, aún sabiendo que no debo de hacer cosas que malas, prohibidas por la Biblia, aún así las sigo haciendo. Entonces debo de arrepentirme. Si tú has pasado por una situación así donde has pecado y estás arrepentido, quiero leerte este versículo que te trae liberación. No se trata de sentirnos condenados, pero sí se trata de reconocer que hemos fallado. Y está en 1 de Juan capítulo 1 verso 19 y dice, si confesamos nuestro pecado, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Dios no quiere que vivamos en culpa. Una vez que nosotros tenemos un corazón arrepentido y le decimos a Dios, perdóname por lo que he hecho, Señor. En ocasiones te va a tomar, dependiendo de qué tan, a veces, disculpa la palabra, pero a veces somos necios, ¿verdad? Y entonces, entre más nos tardemos en reconocer nuestro pecado y arrepentirnos, es lo que se tarda Dios en perdonarnos. Si yo me arrepiento enseguida, en el segundo siguiente, en el cual me doy cuenta que hice algo que ofende a Dios y me arrepiento realmente de corazón, en ese momento Dios me perdona, y ahí lo dice en 1 de Juan. A veces estamos acostumbrados a que la gente dice, no, pues tienes que durar 2, 3 días rogándome, o tienes que hacer esta o esta otra manda, o pagar esto, o hacerte algún daño físico. Venimos a los pies de Dios y pensamos que es igual, pero no, Dios ve nuestro corazón y Dios enseguida nos perdona. El precio del pecado ya lo pagó Jesús, entonces no debo de lastimarme a mí mismo porque Dios ya lo hizo por mí. Sin embargo, si en verdad estoy arrepentido, lo estábamos viendo en 2 de Crónicas 7:14, debe de haber un cambio de conducta, no volverlo a hacer intencionalmente, no volverlo a hacer. Proverbios 28:13 lo dice de esta manera: quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja halla perdón. Qué claro es ese versículo. Dice que lo confesemos nuestro pecado, pero que lo dejemos.
Te voy a ser sincero, el pecado produce placer en corto tiempo. O sea, por un corto tiempo, es por eso que es tan difícil dejar el pecado. Le produce placer a mi carne, pero a largo tiempo va a producir un dolor fuertísimo, ya sea físicamente, el fumar, el drogarse, el tomar alcohol, el ver pornografía. Pero aparte del dolor físico es el daño emocional que le aplico a mi familia, y sobre todo es el dolor que le causo en el corazón a Dios por mi conducta. Con esto en mente quiero terminar la lección dejándolos con un tiempo de reflexión con las siguientes preguntas. Antes de leerte las preguntas, te recuerdo nuestras tres recomendaciones. La primera de ellas es que lo que se habla en el grupo se queda en el grupo. No estamos autorizados a platicar nada de lo que se diga en el grupo con alguien de fuera. La segunda recomendación es darle tiempo a todos de que compartan, que platiquen, que reflexionen. No acapares la palabra. No opines una segunda vez hasta que todos hayan opinado, aunque sea una vez. Y por último, cuando vamos avanzando en estas lecciones, piensa en cuánto tiempo te gustaría a ti abrir tu casa o ser tú quien dirija la reunión. El objetivo es que no te quedes todo el tiempo como alumno. Una forma de aprender es también siendo quien dirige el grupo y aumentando nuestra responsabilidad. Así que déjame leerte las preguntas. Son 4 preguntas para reflexionar. La primera dice: ¿cuál ha sido tu experiencia hasta ahora de pasar un tiempo a solas con Dios? Segunda pregunta: ¿por qué cosas le puedo agradecer a Dios? ¿Por cuántas de estas cosas le agradecí el día de hoy a Dios en oración? Tercera pregunta: ¿consideras que tienes algo de qué arrepentirte? Y última pregunta: ¿crees que Dios te ha perdonado del todo y por todo? ¿O aún te sientes sucio? Te dejo en compañía de tus compañeros de grupo. Que Dios les bendiga y les deseo que tengan un excelente tiempo de plática. Los espero la semana que viene.